past president de la SAO, especialista en oculoplastia, el doctor Daniel Bail del Hospital de Clínicas. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fabio, ¿cómo andás? Todo bien, querido. Un placer. Igualmente. Bueno, cuando quieras, ya te están escuchando los alumnos, podés comenzar. Bueno, listo, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que les digo, les voy a dar una clase de obstrucciones lagrimales congénitas. Si en alguna parte hay algo que no comprenden bien, me avisan y lo aclaramos. Si no, podemos hacer todas las preguntas al final. Pero si hay alguna cosa que no se entendió, con todo gusto me paran y conversamos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, las alteraciones congénitas, la más común es la imperforación de la válvula de Hasner, que ya la vamos a ver, ausencia de puntos ausencia de puntos y canalículos, duplicaciones del punto, que son problemas congénitos también, fístulas, dacriocistocele, vamos a ver todo, dacriocistitis aguda cuando se infecta un dacriocistocele, bloqueo funcional, o sea que hay permeabilidad, pero hay lagrimeo, lo que generalmente presenta el síndrome de Down, o las malformaciones craneofaciales, que son realmente, vamos a verlas, pero son infrecuentes. Generalmente, como van a ver acá, se hace como un cordoncito donde los canalículos van a salir a los párpados y donde el canal lacrimonasal va a salir debajo del meato inferior. Ahí vemos cómo se va desarrollando, se va poco a poco acercando a los párpados y acá ya se acercó a los párpados y todavía falta acá la perforación de la válvula de Hasner que va la salida del canal lacrimonasal al meato inferior. Es la anomalía congénita más frecuente y del 5 al 6% de los recién nacidos tienen una imperforación de la válvula de Hasner. Acá pueden ver las distintas obstrucciones, problemas del punto, problemas de los canalículos, problema del canal lacrimonasal, pero como van a ver el 40% o más son imperforaciones de la válvula de Hasner que se suele abrir antes del nacimiento, durante el nacimiento o en el primer año después del nacimiento. Acá vamos a ver una epífora congénita donde el párpado está absolutamente normal, los canalículos están bien, pero el pequeño lagrimea. Las pruebas diagnósticas más útiles son dos. El test de la desaparición de la fluoresceína. Ustedes ponen una gota de fluoresceína en el fondo de saco, se va a poner amarillito, aunque este no es un niño, pero también lo vemos. De este lado, del lado izquierdo, se ha desaparecido la fluoresceína, o sea que tiene permeabilidad, y de este lado no tiene fluoresceína, o sea que no tiene permeabilidad. El test de tinción quiere decir que si ustedes le ponen un algodoncito en la fosa nasal, esperan 2 o 3 minutos y van a ver que el algodoncito se puso amarillo con el color de la fluoresceína. Bueno, una de las cosas que generalmente se ofrecen al pequeño antes que tenga un año de vida o alrededor de un año de vida es un masaje. Un masaje en la zona del ángulo interno, suave, sin apretar mucho y moverlo de arriba a abajo. Si me preguntan a mí, yo no creo mucho en el masaje, pero no hay ningún problema en hacerlo y si rinde, rinde, pero nunca sabremos si se rinde por el masaje o si rinde porque se perforó la válvula en el primer año de vida o alrededor. Acá vamos a ver un dacriocistocele
o sea que es el saco lagrimal dilatado, acá está levemente inflamado, porque al no drenar por la válvula de Hasner o al meato la salida del canal lacrimonasal, se empieza a hinchar el saco lagrimal y hasta se puede también infectar. Dacriocistocele es cuando no está infectado y cuando se infecta es una dacriocistitis, como pueden ver en el pequeño de acá abajo, que se ha fistulizado. No ha sido tratado como se debería haber hecho y entonces ya tiene una fístula y ahí podemos intentar hacer un sondaje, pero tenemos pocas probabilidades. Cuanto más grande sea el saco lagrimal, más difícil es que, aunque perforemos la válvula de Hasner, la salida no lo vamos a resolver. Acá podemos ver problemas del canalículo. Fíjense, el punto lagrimal inferior está bien, pero el canalículo está abierto. Eso es un problema congénito. Es la apertura del canalículo lagrimal, lo que quiere decir que la lágrima va a entrar por el punto y va a entrar por acá. Pero esto vamos a tener que resolverlo primero con la perforación y después reconstruir esto colocándole un silicón, incruentizando y suturando. O un ectropion congénito, donde el punto lagrimal está hacia afuera y no recoge bien el menisco lagrimal. Bueno, entonces tenemos problemas que pueden ser de los canalículos, del saco o del canal lacrimonasal, que es lo más frecuente cuando está abajo. Acá ven una dacriocistografía, es la colocación de medio de contraste dentro del punto lagrimal. En caso de un niño hay que hacerlo con anestesia general, aunque sea con una mascarilla. Y acá vamos a ver cómo entra, en un corte de perfil, cómo entra, se ve la obstrucción acá abajo y esto que sale hacia afuera. Eso es una fístula congénita, donde la lágrima sale por el punto lagrimal. Eso también debe ser reconstruido, pero también primeramente tenemos que resolver el problema del canal lacrimonasal. Bueno, acá tenemos otras cosas, y acá podemos ver un saco lagrimal, un dacriocistocele importante, de este lado está normal, y fíjense que el saco lagrimal nunca pasa la posición del tendón cantal externo. Si miran acá, ustedes fíjense que esta tumoración que podríamos pensar en un dacriocistocele no respeta la posición del tendón cantal. Si no respeta la posición del tendón cantal, no es un problema del saco lagrimal. Es un meningocele o es un mucocele de las fosas etmoidales o fosas nasales. Entonces, el hecho de que tenga respetado la posición del tendón cantal es fundamental. Bueno, acá vamos a ver, le dije, malformaciones congénitas. Esto es una fístula del paladar con todas sus malformaciones. Y cuando tenemos un problema en el crecimiento de toda esta zona, tenemos problemas en el paladar, pero tampoco se va a desarrollar bien la salida del canal lacrimonasal. Entonces, estos pacientes de malformaciones congénitas también tienen epífora, el paciente también tiene una microftalmía, pero en ese caso no lo vamos a resolver con un sondaje lagrimal. En ese caso habrá que hacer una reconstrucción y que es una reconstrucción cráneo-maxilofacial, y en ese caso resolver el problema de la vía lagrimal. Pero son problemas realmente infrecuentes. Otras problemas congénitos, bueno, entropion, ectropion, colobomas, blefarofimosis del canalículo, epibléfano, ureubléfano, glaucoma congénito, conjuntivitis, también tienen lagrimeos. Entonces, el lagrimeo de la vía lagrimal se suele llamar un lagrimeo pasivo,
Y entonces, vamos, si tenemos que decir, ¿es más frecuente el lagrimeo pasivo que el activo? No, es mucho más frecuente el activo. Son mucho más frecuentes las conjuntivitis, las blefaritis, los glaucomas, las uveitis. Bueno, eso van a producir mayor lagrimeo por mayor función de la glándula lagrimal, no por un problema de obstrucción. La epífora como único síntoma del 75 al 80% de los niños se curan espontáneamente entre el nacimiento y el año de vida, como les dije. La perforación puede ocurrir antes del nacimiento, durante el nacimiento o alrededor del año de vida. La indicación del sondaje, van a ver cantidades de bibliografía donde uno dice que a los 6 meses, otro dice que a los 8 meses, otro dice que a los 10 meses, otro dice que al año y algunos dicen que al año y medio. Bueno. ¿Cómo se hace un sondaje? Se entra con una sonda sonda canalada que tiene la imperforación en el costadito para que cuando rompemos la perforación y podamos inyectar el líquido y no se nos tape la canulita, lo que se llama Van Gerter, cánula de Van Gerter, y acá la vemos cómo estamos colocando, entramos hasta tocar la pared nasal, y colocamos la sondita suavemente hasta llegar abajo. Generalmente cuando perforamos la válvula vamos a sentir como que rompimos una cartulina, un papelito. Y ahí podemos inyectar, como ven abajo, algo de líquido y entonces el anestesista nos va a decir, ¿tragó o no tragó? Sí, tragó, listo, quiere decir que la rompimos. Y acá, como ven, cómo se rompe, acá está abierto todo en este esquemita, cómo rompemos la valvulita con el con la canulita, y si inyectamos líquido, el líquido entra a la fosa al paladar y el líquido pasa. Bueno, en un trabajo realizado hace muchos años, se hizo un trabajo en el hospital de niños con el doctor Ciancia, con el doctor Lavín, con mi padre, sobre 5.000 sondajes. En el primer año, 90% de los sondajes tuvieron éxito. En el segundo año, el 60%. En el tercer año, el 40%. Y en el cuarto año, el 20%. Ustedes me preguntarán, si yo tengo un paciente que tiene una epífora, que nunca le hicieron un sondaje y tiene 4 años, ¿qué le voy a hacer? ¿Una dacrocitorrinotomía? No, intento un sondaje, que es una cosa muy sencilla. Si no anduvo porque entró en el 20%, pensaremos en una dacrocitorrinotomía, que es una cirugía más importante. Yo no repito sondajes si los hice yo o si la persona que los hizo es un oftalmopediatra, es un plástico ocular, es alguien que tenga experiencia. En ese caso no vuelvo a repetir el sondaje. Si el sondaje yo sé que está bien hecho, no voy a tener solución con 2 o 3 o 4 sondajes, como desgraciadamente alguna vez se ve. Acá vemos obstrucciones que no son frecuentes, canalículo común, pero eso no es lo frecuente. Lo frecuente es abajo, en la salida. Ese trabajo que les mostré hecho en el hospital de niños era hecho antes de la época de la endoscopía endonasal, con la cual hoy se hacen dacrocitorrinostomías excelentemente. Y generalmente cuando hay una obstrucción, porque yo hice un sondaje o alguien hizo un sondaje y no funcionó, suelo dormir al paciente en un quirófano con un aparato de rayos y yo le hago una dacrocitografía
para tener certeza de que la obstrucción está abajo. Si la obstrucción está abajo, puedo volver a repetir el sondaje y puedo poner un tubo de silicona bicanalicular, como van a ver ahora. El problema de la obstrucción congénita es un stop en el tercio inferior. Fíjense, los dos sacos lagrimales están dilatados, tiene un dacriocistocele, pero el canal lacrimonasal está obstruido acá, en los dos lados acá, en la válvula de Hassner. Esa es una idea que me da de volver a repetir el sondaje o hacer también una intubación bicanalicular. Fíjense que ya los sacos lagrimales están dilatados y ya les dije que cuando los sacos lagrimales están dilatados, cuanto más dilatado, menor es un resultado bueno. Acá vamos a ver, por ejemplo, un hipertelorismo. Están separadas las dos órbitas porque el etmoides está hipertrófico. Eso es una malformación craneofacial. Fíjense que tiene una distancia muy grande entre los dos ángulos internos y fíjense que esto es un meningocele que no tiene nada que ver con un saco lagrimal dilatado, y en este caso no tenemos que hacer sondaje, sino resolver el problema craneofacial. Obstrucción congénita baja, como vimos anteriormente en una dacriocistografía. No se observa el techo de la cavidad bucal. Fíjense, no hay paladar, no hay piso de la fosa nasal, no hay paladar superior. Eso quiere decir que tiene una malformación congénita y que probablemente tenga una hendidura palatina, una fisura palatina. Esto es lo que ha traído mucho resultado, tanto en las obstrucciones lagrimales de los adultos como en los sondajes. Endoscopía nasal, que debe tener ya alrededor de unos 30 años, es enormemente útil y nos da un resultado muchísimo mejor. Acá vamos a ver cómo entramos con la fosa, con el endoscopio debajo del meato inferior, y acá vemos cómo la cánula de Van Gerter está empujando para romper acá esa imperforación. Ahora, si nosotros, acá vamos a ver que rompimos la imperforación, acá entró ya la valvulita. Cuando nosotros metemos la cánula, tenemos que mirar con el endoscopio debajo a ver cómo sale. Y todo este resto de mucosa que hay acá debe ser resecado con una pincita con un troctar para sacar para limpiar toda la salida. Fíjense que acá está limpia la salida, acá hemos entrado y acá estamos entrando con un tubo de silicón bicanalicular que vamos a entrar por el canalículo inferior o superior y después por el inferior. Cuando salen los dos silicones por la salida del canal lacrimonasal, hacemos un pequeño nudito del silicón, lo cortamos y lo vamos a dejar ahí durante, algunos lo dejan 3 meses y otros lo dejan hasta 6 meses, se saca y el resultado va a ver que cuando hacemos esto en casos de sondajes fracasados. Bueno, acá tienen un montón de tubos de silicón, donde se pueden meter el tubo de silicón con una cánula. Acá tenemos otros tubitos de silicone, acá tenemos tubos de silicón que van enganchaditos en los puntos lagrimales. Es diferente, no hay ningún problema. El asunto es pasar una intubación bicanalicular. Bueno, acá está saliendo el silicón y acá fíjense que salieron los dos.
salió uno entrado por el canalículo superior y otro entrado por el canalículo inferior, al que le hacemos unos 2 o 3 nuditos, lo cortamos debajo del nudito y lo dejamos durante un tiempo y vamos a ver por la biomicroscopía, o si lo observamos bien, vamos a ver que el canalículo de silicón, el tubito de silicón, entra por el superior, entra por el inferior y sale por el canal lacrimonasal. Acá vamos a ver unos esquemitas donde podemos ver que acá hay permeabilidad del canal lacrimonasal. Este es el meato inferior, este es el meato medio, y acá está permeable. Y acá está impermeable porque ha quedado restito de la mucosa que todavía no se ha perforado. Eso lo podemos resolver con una canulita de Van Gechter. Y acá podemos ver una obstrucción más importante que algunas veces puede ser ósea y que hace fracasar todos los sondajes. Entonces, cuando entramos con la cánula de Van Gechter, si está duro, no tenemos que hacer fuerza para romper eso. Eso tiene que ser abierto con un trocar por vía endoscópica y sacar toda esta parte. Si no funciona, necesitará una dacrocitorenostomía. O acá lo que le dije anteriormente, la obstrucción no está debajo, acá, está aquí. Esto no lo resuelve un sondaje, esto lo termina resolviendo solamente una dacrocitorenostomía. Acá tenemos otro tipo de obstrucciones, también más duras, y acá tenemos una parte donde está muy pequeñita la unión entre el cornete inferior y la pared nasal. Fíjense que acá hay un quistecito y entonces nosotros tenemos que, o con un otorrinolaringólogo, si ustedes no lo pueden hacer, y subluxar un poco el cornete inferior hacia la parte interna. Bueno, cualquier pregunta que tengan, con todo gusto. Sí, Daniel, mira, acá hay una pregunta. Dale. ¿La obstrucción de la válvula de Hasner es más frecuentemente unilateral o bilateral? No, es más frecuente unilateral, pero también hay casos de bilateralidad, sí, pero es más frecuente unilateral, sí, por supuesto. Perfecto. Esa era la pregunta. No, esa era hasta ahora la única pregunta que hicieron. ¿Alguna pregunta más que le quieran hacer al doctor? ¿Vos terminaste acá o tenés otra charla, otra aparte, Dani? No, ya está. No. Lo que les digo también... ¿Alguna pregunta más entonces que le quieran? Sí. Cualquier cosa... Daniel. No, le digo a los alumnos, cualquier cosa, ahí tienen mi mail, me pueden escribir. Estuvimos en la clase de la SAO, doctor, le queremos preguntar, o Daniel, te queremos preguntar tal cosa, y me pueden hacer la pregunta cuando quieran. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, te dejamos en libertad, Daniel. Bueno. Muchas gracias y lo mejor para el curso. Gracias, Daniel. Te mando un abrazo grande. Chao, Fabito. Gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a esperar unos minutitos que entre la doctora Mancilla, que tenía a las 8, así que bueno, esperen unos minutitos en línea hasta que la doctora ingrese, por favor. Gracias.
Buenos días, buenas noches hasta ahora. Hola Celeste, ¿cómo estás? Dame un segundo que estoy abriendo el PowerPoint. Sí, tranquila, tranquila, te agradezco por haber podido entrar un poquito antes, Sí, así que estaba gracias. atento yo a que era posible que esto pasara. Tranquila, estamos con tiempo de sobra, así que no te preocupes. Los alumnos ya están en línea, así que tranquila, hacelo tranquila. Ahí está abriendo un segundito. Sí, Celeste, ¿todo bien vos? Todo bien, por suerte. Ahí Bueno, me estamos. alegro. Tengo acá abierto. Bueno, tengo que compartir yo, ¿verdad? Sí. ¿Se ve ahí? Sí, Celeste, se ve. Se ve. Ponelo ahí un poco. Ahí está. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Celeste Mancilla, soy oftalmóloga pediátrica, hago retinopatía prematura desde el año 2004, así que son muchos años haciendo esto. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad y cómo se trata. La retinopatía prematuro es la causa más frecuente de ceguera infantil en la Argentina. Es la causa que mayor cantidad de chicos tiene en las escuelas de baja visión. Para hablar un poco de lo que es la retinopatía prematura tenemos que saber un poco de la angiogénesis normal de la retina. Lo normal es que los vasos se empiecen a formar adentro de la panza de la mamá, o sea, adentro del útero de la mamá, alrededor de la semana 14. Los vasos se van formando y van retapizando la retina desde la papila hacia la periferia, ¿sí? Y como el área nasal es menor que el área temporal, llegan primero a la periferia del lado nasal que del lado temporal. Los bebés prematuros normales viven una isquemia relativa, porque están adentro de la panza, no, o sea, el bebé antes de nacer, ¿no? No reciben el oxígeno directamente, sino que la mamá es la que respira, el oxígeno llega a los pulmones de la mamá, a las arterias de la mamá, va dejando oxígeno hasta que llega al útero, y en el útero la cantidad de oxígeno que llega es relativamente baja con respecto a la que puede llegar cuando el bebé nace. Entonces, esa hipoxia relativa va haciendo que paulatinamente estos vasos vayan creciendo. Cuando el bebé nace antes de tiempo y respira aire ambiente, tiene una tensión de oxígeno mayor que la que tendría estando dentro de la panza. Y eso hace que bajen factores de crecimiento, como el factor de crecimiento tipo insulinosímil, tipo endotelio vascular y todos estos, y se dejen de formar estos factores que en un grado pequeño van generando la angiogénesis normal, bajan o desaparecen. ¿Por qué? Porque desde la coroides difunde demasiado oxígeno. Esto es en estadios tempranos, pero a medida que el bebé va creciendo y se va acercando al término, el metabolismo de la retina empieza a requerir mayor cantidad de oxígeno de la que puede llegar difundiendo a través de la coroides, y entonces de golpe esta hipoxia relativa hace que todos estos factores suban de manera brusca, y esta subida brusca hace que se formen vasos anormales. Vasos anormales que filtran, vasos anormales que pueden enroscarse, vasos anormales que sangran, y que al final de toda esta evolución estos vasos van a generar un desprendimiento de retina fraccional total que va a llevar a la ceguera si lo dejamos en la evolución normal. Para ir un poquito en la historia, esta enfermedad se descubrió en 1953 por Riz y colaboradores, que la llamaron fibroplasia retrodental. Ellos se dieron cuenta que los bebés que nacían antes de tiempo, que se les ponía mucho oxígeno, hacían esta fibroplasia retrodental. Entonces, entre todas las cosas que hicieron, probaron poner poco oxígeno, pero pusieron demasiado poco oxígeno. Entonces tuvieron un montón de otras complicaciones, porque el oxígeno es necesario para el cerebro, para los riñones, para el corazón, para que todo funcione bien necesitamos una cantidad apropiada de oxígeno.
Después, en 1984, se hizo la primera clasificación de retinopatía prematuro. En el 87 se incluyó el DR, el desprendimiento de retina. En el 2005 se hizo una revisión y lo que es el tratamiento temprano de la retinopatía prematuro. Y en el 19-20, empezando la pandemia, se hizo la última clasificación, que es la que vamos a ver nosotros. Esta es la clasificación, si la quieren leer, la van a encontrar fácil porque está en todas las webs. Entonces, ¿cómo clasificamos la retinopatía prematura y por qué? ¿Por qué hacemos esta clasificación? Porque a pesar de que hay fotos y hay un montón de cosas para registrar, cuando vamos a indicar tratamiento o cuando vamos a hacer el control en la neonatología, tenemos que saber cómo estaba y como la foto muchas veces no toma el completo del ojo, poder comparar si la semana pasada o hace 15 días estaba igual, mejor o peor. Entonces, lo primero que hacemos es dividir al ojo en 3 zonas. Zona 1 es este círculo central, zona 2 y zona 3. Por definición, la zona 1 es el círculo concéntrico a la papila, que tiene como radio 2 distancias entre la papila y la mácula, ¿sí? Esto es la zona 1, papila, 2 distancias entre la papila y la mácula, y es un círculo concéntrico con ese radio. La zona 2 es el círculo concéntrico a la zona 1, que a nivel nasal llega a la periferia y alcanza la hora cerrada, ¿sí? Y la zona 3 es esta medialuna temporal que queda por fuera de la zona 2. En la clasificación del 19 se agregó, perdón, mi alarma para conectarme, ¿verdad? Se agregó la zona 2 posterior, que es esta zona, este tercio de zona 2, que está adyacente a la zona 1, ¿sí? Que en general se comporta más como una zona 1 que como una zona 2. Tal vez en lugar de llamarle zona 2 posterior habría que haber reclasificado la zona 1, pero bueno, se hizo así. Entonces tenemos zona 1, zona 2 posterior, este círculo concéntrico a la zona 1, que es más o menos un tercio, un cuarto de la zona 2. La zona 2, el círculo concéntrico a la zona 1, que llega en nasal a la periferia, y la zona 3, la medialuna temporal restante. Como concepto general, todo lo que ocurre en zona 1 es muy grave porque hay mucha retina sinformal. Lo que ocurre en zona 2, si está cerca de la zona 1, o sea, en zona 2 personal, es muy grave como en zona 1, y después es una forma más tradicional. Y lo que ocurre en zona 3 es bastante menos grave porque casi toda la retina está formada. Entonces tenemos por un lado las zonas, por otro lado el típico reloj, hora 12, hora 6, hora 9, hora 3. Esto nos permite saber en qué lugar tenemos la visión. Hasta acá vamos claros. Si alguien tiene alguna pregunta, les pido por favor que me interrumpan y me pregunten, ¿sí? Este es el momento. Entonces, tenemos las zonas de la retinopatía prematura y tenemos también los estadios. Hay un estadio 0 que no se clasifica, pero que a mí me gusta decirlo, que es cuando los vasos se vienen formando normal, pero todavía hay inmadurez, o sea que hay una zona de la retina que no tiene vasos. No están en las clasificaciones, pero hay que saber que existe, que hay un estadio de inmadurez sin ROP, que sería un grado 0. Después tenemos el grado 1, y en el grado 1 lo que vemos es una línea sin volumen que divide la retina con vascularización normal, que es esta que les estoy mostrando, de la retina avascular. Fíjense acá lo mismo, la retina con vascularización normal, la línea sin volumen y la retina avascular, ven como tiene otro color y todo. Si le hiciéramos un OCT, veríamos que es una línea, que no hay cordón, no hay nada que separe. Y podemos ver a veces algún shunt o alguna lesión vascular, pero no se ve nada que nos diga que esto tiene volumen, ¿sí? En el estadio 2 tenemos un cordón con volumen, que separa la retina vascularizada de la retina sin vascularizar.
Y acá otra vez el cordón o volumen que separa. Y si hiciéramos un OCT, vamos a ver que hay un cordón. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Está el cordón que separa la retina vascularizada de la sin vascularizada. Y en el estadio 3 ya tenemos un cordón que está vascularizado, que tiene vasos, que tiene neovasos. Y puede ser muy fibroso o poco fibroso, ¿sí? Pero tiene neovasos. Y vamos a ver los vasos en el cordón en el OCT, ¿sí? Voy a mostrar varios estadios 3 que son distintos. ¿Vieron? Voy a ir al anterior un segundo. ¿Vieron todo este cordón fibroso que se levanta de la retina? Bueno, fíjense que poquito se levanta, pero tiene sangre acá. Si hay sangre en el cordón, es que hay neovasos, así que es un estadio 3. Y que pareciera no tener ningún vaso, pero está bien fibroso y bien gordo, también es un estadio 3. Y acá, no sé si se llega a ver, también tenemos vasos, es un estadio 3. Fíjense muy fibroso. Fíjense muy hemorrágico. Otra vez, hemorrágico y fibroso. Son todas formas de estadio 3. ¿Sí? Si el estadio 3 progresa, tenemos el estadio 4. Y en el estadio 4 hay un desprendimiento de retina parcial. Cuando no afecta la mácula, se dice que es un 4A. Cuando sí afecta la mácula, como en este caso, fíjense que está todo aplicado menos la mácula, es un 4B. Y acá pueden ver cómo la retina se levanta, aunque en la foto no parece que estuviera levantado, miren cómo se levanta la retina. Y finalmente tenemos el estadio 5, que el estadio 5 es el desprendimiento de retina total. Primero se desprende y queda como el embudo abierto, después este embudo hace un embudo cerrado y un cordón, y a este estadio del cordón, que se ve así, es al que originalmente le llamaron fibroplasia retrooriental. Todo este cordón posteriormente empuja el cristalino hacia adelante y hace que tengamos atalamia, que tengamos una hipertensión inicialmente y después un ojo que se va a ir atrofiando, ¿no es cierto? En la última clasificación es 5B, es 5A cuando está en un embudo abierto, que es vendría a ser este de acá, 5B cuando empieza a ser un embudo cerrado, y 5C cuando empieza a desplazarse todo hacia anterior con atalamia, sinequias. Acá donde dice 5B debería decir 5C, primero 5A, 5A embudo abierto, 5B embudo cerrado y 5C desplazamiento del cristalino hacia anterior. ¿Sí? Acá hay un error mío en el PowerPoint. ¿Qué más se clasifica en esta última clasificación? Se clasifica la muesca, que antes le decíamos bahía. ¿Qué es esto? Es cuando viene todo más o menos en zona 2 y de repente se mete una parte en zona 1. Y esto hace que toda la retinopatía se comporte más grave, como si estuviera en zona 1. Venimos con la retina que en todos lados o en el resto del ojo llega a zona 2 o a zona 3 y en la región de la mácula se mete en zona 1. Y esto es para distinguir una retinopatía en zona 1 de una que está en zona 2 o zona 3 con una muesca zona 1, que generalmente se comporta peor que la zona 2 o zona 3 que tendría el resto del ojo. ¿Qué otra cosa tenemos que conocer? Tenemos que conocer los shunts. Los vasos de la retina siempre se dividen de manera dicotómica. ¿Qué significa? Que salen de la papila y se van dividiendo en dos y nunca se vuelven a unir, no por lo menos fisiológicamente. Cuando estamos en una situación de isquemia, aparecen estos shunts, que son vasos terminales que se unen entre ellos, se ponen dilatados y tortuosos para tratar de a esta zona avascular llevarles una mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? El shunt puede ser fisiológico en alguna parte de la prematurez, pero si nosotros vemos un shunt después de la semana 32 o 34, seguro que es patológico. Y si los shunts se hacen más marcados, más tortuosos, se ven más evidentes,
sin dudas es patológico. Nunca que vean un shunt piensen que es normal. Y como todos los shunts se van poniendo más tortuosos y si le podemos hacer una RFG, lo que pasa con los shunts es que exudan, es que entorpecen toda este fondo de ojo y esta exudación nos va a empezar a dar un fondo de ojo turbio. ¿Sí? Y esto nos lleva a otra clasificación que tiene la retinopatía prematura, que es la presencia o ausencia de plus. ¿Qué es el plus? El plus es la tortuosidad vascular que aparece secundaria a la isquemia, que hace que los vasos se pongan dilatados y tortuosos, primero los vasos del fondo de ojo, después los vasos del iris. Por culpa de estos vasos dilatados y tortuosos, en el iris la pupila deja de dilatar, y por culpa de estos vasos dilatados, tortuosos y que hacen shunts en la retina, los medios se ponen turbios. Entonces, cuando definimos el plus, decimos que es un ojo con plus, tiene vasos dilatados, tortuosos, con shunts, con turbidez vitrea, y que muchas veces en el estadio final la pupila no dilata. Cuando miramos el fondo de ojo, vemos acá a la izquierda el fondo de ojo con estos vasos todos ensortijados, es un plus bien evidente, y este fondo de ojo normal que no tiene plus. Sin embargo, es muy difícil decir cuándo hay plus y cuándo no hay plus. Este fondo de ojo, como les estoy mostrando acá, se lo mostraron a un montón de expertos y todo el mundo coincide en que que es el primero, no tiene plus, en que estos dos últimos sí tienen plus, y en el medio hay una línea gris en la que algunos dicen que es plus y otros que no. Entonces es importante que no es solo la presencia de plus, sino el plus en progresión. Yo vi este ojo la semana pasada y por ahí veo y no me acuerdo y tengo dudas si no tengo fotos, si esto es un plus o no. Si yo tuviera una foto, puedo decir que de la 1 a la 2 hay una progresión, ¿sí? Entonces, a veces, sobre todo el plus sutil, no es la presencia de plus, sino la progresión del plus lo que hace diagnóstico. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Esto es lo que les mostraba hoy. Fíjense, en el verde oscuro y el verde claro, todos de acuerdo que no hay plus. En este amarillito, todos de acuerdo, no, nadie de acuerdo. La mitad dijeron que sí, la otra mitad que no había plus. Y en el naranja y en el rojo, la mayoría coincidieron que sí había plus. Y esto estamos hablando de expertos, o sea, se habló con un comité de expertos a nivel internacional, ¿no es cierto? Esto es para que lo graben en la retina. ¿Ven cómo se ve todo tortuoso? Esto es plus. ¿Ven cómo se ve todo ensortijado? Esto es plus. ¿Ven acá cómo los vasos salen todos tortuosos? Esto es plus. Entonces, la ROP que hace grado 0, grado 1, 2, 3, 4, 5 es la ROP tradicional. Ahora también hay una forma que se llama ROP agresiva, que antes se llamaba ROP agresiva posterior y antes de llamarse así se llamaba enfermedad Rush, que se caracteriza por ser una retinopatía que aparece en un ojo muy inmaduro, que está en zona 1. Tiene una muy rápida evolución, tiene plus de manera sistemática, tiene neovasos patológicos y no hace esos estudios tradicionales. Pasa de esto a tener desprendida la retina. ¿Sí? Fíjense, esta es la papila, esta es la mácula. ¿Se acuerdan que la zona 1 era el círculo concéntrico a la papila que pasaba, que tenía como radio 2 diámetros entre la papila y la mácula? ¿Sí? Acá estaría el límite de la zona 1. Y fíjense, los vasos apenas llegan a la zona 1, tienen plus, tienen hemorragias, no hay una mácula formada, y están yunqueaditos en este nivel. Acá lo mismo, fíjense, papila, esta es la mácula, 2 diámetros, estamos justo al límite de la zona 1, y fíjense cómo los vasos que deberían separarse para no volver a unirse, se unen a nivel casi de la mácula con este shunt, que son totalmente patológicos. ¿Sí? Esta es la ROP agresiva. Si la viéramos con una fotografía, vamos a ver los vasos que apenas salen de la papila
Y fíjense cómo se juntean. Y fíjense cómo por fuera tenemos isquemia, áreas de isquemia completamente. En esta última clasificación también se incluyó a la regresión. ¿Por qué? Porque el 80% de los grados 1 y el 50% de los grados 2 se curan espontáneamente, ¿sí? Entonces uno los tiene que ir controlando y si no hacen plus y si no empeoran, hay muchos que pueden curarse espontáneamente. Y además hay una nueva droga que son los antiangiogénicos que pueden hacer que haya una involución de la enfermedad, no espontánea, sino por el tratamiento. Entonces vamos a empezar a ver donde hubieron cordones, lesiones que quedan como cicatriz de que hubo ese error, pero que ya no nos van a dar problemas. Entonces, la regresión son estas lesiones donde hubo una involución de la enfermedad, que puede ser espontánea, como les dije, el 85% de los grados 1 se curan solos, el 40 y pico, 50 de los grados 2 se pueden curar solos, puede ser por láser, entonces vamos a ver las cicatrices del láser, o puede ser por el antiangiogénico. Vamos a ver unos cambios vasculares persistentes. Fíjense acá los vasos que se duplicaron, ¿sí? Acá estuvo el cordón, pero el vaso pasó el cordón más allá y sigue vascularizando la retina. Acá lo mismo, fíjense, acá estuvo el cordón y fíjense cómo el vaso cruza y sigue más allá y este cordón involucionó. Y vamos a ver que la retina periférica va a estar vascularizada, que eso es lo más importante. Entonces, fíjense acá, tenemos el cordón bien marcado, se hizo láser y hay una involución secundaria al láser. Los vasos quedan hasta acá, esto se pigmenta como todos los láseres y listo. Y fíjense acá que teníamos un cordón, los vasos pasan, se forma un segundo cordón y fíjense cómo el cordón va desapareciendo. Y esto fue secundario a un tratamiento con antiangiogénicos. ¿Qué otras secuelas nos pueden quedar? Nos puede quedar un desprendimiento de retina, que sería una secuela trágica porque no queremos que nunca tengamos un desprendimiento de retina. Nos puede quedar una retinosquisis, las zonas avasculares, formar una retinosquisis. Puede haber una retina avascular persistente, que en el crecimiento del ojo o en el futuro puede generar agujeros, desgarros, desprendimiento de retina. Si le hiciéramos sistemáticamente un OCT a todos los prematuros que tuvieron retinopatía prematura, vamos a encontrar que la fobia es un poquito más pequeña y que a veces puede haber una ausencia de la depresión. Y esto hace que algunos de estos bebés que fueron prematuros no lleguen nunca a las 10 décimas, lleguen a las 8 o a las 9, ¿sí? Y hay que saber que el plus a veces no se va, entonces hay una tortuosidad que persiste a pesar de que ya la enfermedad se recuperó. Esta división no dicotómica, podemos ver vasos multiplicados en la periferia, pero que tapizan toda la retina vascular. Y en forma aguda podemos ver un hemovitrio y en forma crónica podemos ver un glaucoma. ¿Qué pasa con la retinopatía de prematuro si no la diagnosticamos y no la tratamos? Evoluciona, como les decía hoy, a este embudo inicialmente abierto y después cerrado, ¿sí? Y cuando la retinopatía es solamente en un sector del ojo, en un sector temporal del ojo, no vamos a tener un desprendimiento de retina total, sino que vamos a tener una tracción de la retina macular y de la papila, que la pueden encontrar en las libres como tracción macular o dragging macular. Con la aparición de los antiangiogénicos, empezamos a tener las reactivaciones. Cuando nosotros hacemos un tratamiento con láser y lo hacemos correctamente, el láser destruye toda la retina vascular, el cordón de retinopatía involuciona, desaparece y no es posible una reactivación. Ahora, cuando inyectamos el antiangiogénico puede hacer que la enfermedad desaparezca temporariamente y cuando el antiangiogénico disminuye su cantidad adentro del vitrio, es posible, si el bebé sigue
muy enfermo y sigue con mucho oxígeno, que vuelva a aparecer un cordón. Entonces eso se llama reactivación y puede ser un grado 1, puede ser un grado 3. Y lo que se suele decir es un estadio 2, 3, dependiendo de lo que nos tenga, reactivado. Tuvimos una ROP, la ROP se curó y después volvió, lo escribimos como estadio, lo que tiene ahora, reactivado. Y acá les muestro, fíjense, acá estaba el cordón original. El paciente hizo un tratamiento con antiangiogénicos, los vasos pasaron, ¿sí? Pero ahora tenemos un grado 1 de reactivación acá, ¿sí? Acá estaba el cordón original. El paciente se trató con antiangiogénicos, el cordón desapareció, los vasos pasaron y fíjense cómo acá tenemos un nuevo cordón, ¿sí? Entonces, ya la tenemos clarísima acerca de los grados, de los estadios de la retinopatía prematuro, de las zonas para poder hablar de esto. Lo que nos queda saber es a quiénes y cuándo tenemos que controlar. Estas niñitas bien chiquititas son los pacientes entre 1000 y 1200 gramos, 1250 en la realidad. Esta línea un poco más grande son los pacientes que van entre 999, ¿sí?, y 750 gramos. Y estos pacientes, esta línea continua, son los pacientes que van por abajo de 750 gramos. Entonces, cuando alguien quiso ver a qué edad había que controlar a los prematuros, se dieron cuenta que si este es el momento de nacimiento, los bebés más grandes en peso hacían el pico de retinopatía antes que los bebés más chicos en peso. Entonces, la edad cronológica, desde el momento que habían nacido, no era un buen momento para elegir cuándo había que hacer el control, porque fíjense, los más grandes lo hacen a las 8 semanas y los más chiquitos lo hacen a las casi 15 semanas, 13 semanas, por acá estamos, ¿sí? Entonces alguien tuvo la maravillosa idea de usar la edad gestacional, pensando como si el bebé todavía estaba dentro de la panza. Y se dieron cuenta que los más grandes y los más chicos, todos, hacían la retinopatía prematuro entre la semana 34, ¿sí?, y la semana 42, 44 en ambos casos, ¿sí? Entonces, fíjense que los que nacieron de 1000 gramos, que por ahí tenían 32 semanas, y los que nacieron de 600 gramos, que por ahí tenían 25, todos los hacen más o menos en la semana 38, más o menos un par de semanas. Esto hace que controlemos a los bebés según la edad en la que nacieron, ¿sí? Y fíjense porque esto es muy interesante. Los bebés que nacen y sobreviven 22, 23, 24, 25, 26 y 27 semanas tienen que tener su primer control en la semana 31, que esto es entre 9 y 4 semanas después de haber nacido, ¿sí? Los de 28 y 29, los de 28 en la semana 32, los de 29 en la semana 33, los de 30 en la semana 34, y esto es en la cuarta semana de haber nacido. Los de 31 en la 34 es en la tercera semana, los de 32 en la 34 es a las 2 semanas, y los de 33 en la 35 y después a la semana de haber nacido. O sea, el bebé que nace muy chiquitito en edad, el que nace de 24 o 25 semanas, no se controla hasta la semana 31. El bebé que nace grande, los mayores de 33 semanas, que han tenido muchos factores de riesgo, hay que controlarlos a la semana. Y esta tablita está en internet, está en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, así que no se vuelvan locos copiándola, porque la van a encontrar fácil en internet, y es como nos guiamos a qué edad empezamos a controlar. Ahora, ¿a quiénes vamos a controlar? A todos los recién nacidos pretérmino con 32 semanas de edad gestacional o menos y con 1500 gramos de peso o menos, ¿sí? Y a los mayores de 32 y mayores de 1500 gramos que presenten factores de riesgo, ¿sí? Esto es lo mismo que les mostré en la otra diapositiva, en el otro cuadro. O
solo que simplificado, y está colgado en casi todas las neos del país porque lo hizo el Ministerio de Salud hace unos años. En nuestro país, esta es la regla. En otros países de Latinoamérica, como en México, cambia porque son menores de 1800 o menores de 34, va cambiando. Pero en Argentina, esta es la regla que nosotros respetamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo que tener en cuenta para incluir a los mayores de 32 y a los mayores de 1500 gramos? Si el bebé ha usado oxígeno, si ha usado asistencia respiratoria mecánica, si ha sido transfundido con hemoglobina adulta, si ha sufrido eventos de hiperoxia y hipoxia, si ha tenido shocks de hipoperfusión, hiperperfusión, apneas, maniobras de reanimación, episodios de sepsis, episodios de acidosis o de acidosis, episodios de cirugías prolongadas. Todo esto hace que un bebé que nació de 34 o de 35 o de 1800 gramos merezca hacer un control como si hubiera sido más pequeño y más prematuro. ¿Y cada cuánto vamos a controlar? Bueno, los que se vienen desarrollando bien se controlan sin dudas cada 15 días, ¿sí? Cuando tenemos algún error en zona 1, en cualquier estadio pero sin plus, o una ROP en zona 2, en estadio 2 sin plus, se controlan una vez por semana. Y si tenemos una zona 2 con estadio 3, o cualquiera de las de zona 1 con un poquito de plus, se controlan cada 72 horas. Y cuando tratamos, este cuadro también está publicado en todos lados y sale del estudio del tratamiento temprano para la retinopatía prematuro, y nos dice que todas las ROP tipo 1 deben tratarse y todas las ROP tipo 2 deben controlarse. ¿Qué es lo que está incluido en ROP tipo 1? Cualquier estadio en zona 1 con plus, ROP 3 en zona 1 sin plus, ROP 2 o 3 en zona 2 con plus. Estos son los que sí o sí deben tratarse. Y la ROP en 1 o 2 en zona 1 que no tiene plus se controla, la ROP 3 en zona 2 que no tiene plus se controla. Tenemos esa indicación precisa, pero ¿cuándo más tenemos que tratar? Cuando hay demasiados neovasos y hemorragias. Cuando el cordón de zona 3, acá también hay plus, o sea que la indicación es clara, es muy fibroso, a veces tenemos que hacer el tratamiento aunque sea en una zona para evitar la tracción de la mácula, esa que les mostré hoy en las fotos de más adelante. Cuando los shunts persisten más allá de la semana de 24, es un indicativo de que esto está todo muy mal, hay mucha isquemia y va a empeorar. Es indicación de tratamiento. Cuando, como les decía hoy, hay plus en progresión. No es un plus severo como este de la foto, pero sí tengo una foto de hace una semana que no tenía nada y ahora tiene un poquitito y ayer, o hace 5 días tenía un poquitito y hoy tiene un poquito más. Esa progresión es indicativa de que está empeorando. Y esto es muy importante, es que el tratamiento se debe realizar dentro de las 72 horas. En las ROP agresivas se dice que lo ideal es que se haga dentro de las 24 horas. En las ROP tradicionales, hasta 72 horas está dentro de los tiempos. Si nosotros se nos pasa este tiempo de tratar, la enfermedad puede progresar lo suficiente como para no responder al tratamiento y esto se le llama oportunidad perdida. Muy bien, y ahora viene la parte más interesante para los que se están durmiendo, que es cómo se trata esto. Acá tenemos el bebé prematuro que hace el grado 0, o sea que no tiene ROP, el grado 1, grado 2, grado 3, y está para tratar. Entonces, si nosotros no hacemos nada, va a ser un grado 4, que es el desprendimiento parcial, y después un grado 5 con todas sus etapas. Ahora, ¿qué podríamos hacer para que esto se detenga? Bueno, lo que tenemos que hacer es frenar la isquemia, ¿sí? Antes de que existiera el láser, la isquemia se frenaba con el crío. Se hacía crioterapia de toda esta zona vascular y la verdad es que los pacientes andaban más o menos. Y hay un trabajo que es el CRIOROP que dice que si bien anatómicamente los pacientes respondían muy bien, funcionalmente los resultados no eran tan buenos. Entonces, por mediados, fines de los 80, empezaron a probar el láser de diodo a través de la pupila. El láser hace lo mismo, quema la retina vascular, pero de manera mucho más delicada y viendo lo que estamos quemando.
Al quemar la retina vascular se deja de fabricar los factores de crecimiento que producen estos nevasos, el cordón desaparece, la retina queda toda pegada y esta retina que se trató con láser, por supuesto, no funciona más porque la quemamos. Con el advenimiento de los antiangiogénicos, lo primero que se probó el Celurazumab, pero la verdad es que se han usado otros y todos funcionan bastante bien. Lo que se hace es inyectar el antiangiogénico. El antiangiogénico lo que hace es bloquear los factores de crecimiento tipo endotelio vascular, entonces estos vasos anómalos detienen su crecimiento, desaparecen y le da tiempo al ojo a que los vasos se formen normalmente. Entonces, que es la crioterapia, la realidad es que hace mucho que no se usa más, excepto que tengas una catarata que te impida ver y que hay unas excepciones muy excepcionales que podría llegar a aparecer esta crioterapia. La elección del tratamiento hoy en día está entre el láser y el antiangiogénico. Entonces, actualmente el láser sigue siendo el tratamiento de elección de la retinopatía prematura. Es un tratamiento sumamente efectivo y que tiene un resultado evidente a corto plazo. Si yo me encuentro con esta tradicional, con el cordón grado 3, hago láser de toda esta zona vascular se va a pigmentar, se va a cicatrizar, va a dejar de producir factores de crecimiento, este cordón va a involucionar y toda la retina va a quedar preciosa en su lugar y funcionando la que ya se forma. Pero ese tratamiento requiere un equipamiento costoso, que es el diodo-láser, que cuesta casi lo mismo que un departamento. Es un procedimiento prolongado y doloroso, que implica que el paciente esté sedado o anestesiado, moviéndose poquito para que el experto pueda hacer los 1800 o 2000 disparos que son necesarios, ¿sí? Destruye una retina que nunca más va a funcionar, y esta retina destruida hace que tengamos un campo visual menor y produce secuelas a largo plazo, porque donde tenemos toda una zona muy amplia de tratamiento con láser, podemos tener después con el crecimiento pequeños agujeritos, desgarros, fracciones que pueden llevar a desprendimientos de retina en la adolescencia o en la adultez. Sí. Acá, disculpa, preguntan cuánto se inyecta de ABGF. Ya vamos a llegar. Ok. Listo. Y tiene un éxito dudoso en la ropa agresiva. Porque te acuerdas que la ropa agresiva, los vasos se habían formado hasta zona 1. Si yo quemo toda la retina hasta zona 1, dejo al paciente prácticamente ciego yo, le dejo una visión en caño de escopeta, ¿no? Esto es lo que les mostraba. Tengo la ropa agresiva y trato todo con láser. Fíjense, tengo la mácula acá y tengo todo el láser tratado. Las secuelas son importantísimas. Seguimos con el láser. Lo que les decía, la técnica requiere un oftalmólogo entrenado, anestesia, analgesia, anestesia tópica, befalostat, orientador, lágrimas y muchísima paciencia. Hay que hacer 1500, 1200, 1800, 2200 disparos. Hay que tratar toda la retina vascular. Y lo que tenemos que tener en mente es que el láser funciona de acuerdo a la superficie tratada. ¿Qué significa? Que tenemos que destruir la mayor superficie de retina avascular posible. No es que si me falta un disparo no va a funcionar, pero si me falta el 20% de los disparos, es posible que fracase. Como yo destruyo esta retina que no está formando, o sea, que está formando factores de crecimiento, deja de formar factores de crecimiento, pero los factores que tenemos en el vitrio siguen actuando un par de días, tal vez una semana. Entonces, recién tratado entre la inflamación y que los factores de crecimiento sigan en el vitrio, puede ser que el cordón empeore en los primeros días. Entonces no hay que apurarse. Si estamos seguros que tratamos toda la retina, no hay que apurarse porque una vez que se agoten esos factores de crecimiento, el cordón va a empezar a involucionar, ¿sí? Y lo que les decía, un láser incompleto, que le falta el 20% de los disparos, es probable que ande peor que un láser bien tratado. Y lo que es muy importante es que el láser no genera una atapexia. Esto es lo mismo que querer, si nosotros hacemos láser en la retina vascularizada, es lo mismo que querer hacer láser
para un desprendimiento de retina traccional. No sirve para nada y estamos quemando una retina que en el futuro puede ser funcional. Estamos ampliando el área tratada. Complicaciones inmediatas, edema corneal, por tener el ojo tanto tiempo abierto y haciendo láser. Si dentamos mucho, si le damos algún vaso o al cordón, podemos tener hemorragias. Cuando teníamos estos tratamientos de la ropa agresiva, se podía hacer incluso una isquemia de segmento anterior, una catarata, y yo he visto desprendimientos de retina exudativos, que después mejoran con corticoides, pero que dan un susto importante. Entonces, en algunos casos, cuando no hay una fibrosis importante, la opción es utilizar antiangiogénicos, que son muy fáciles de aplicar. Cualquiera que pueda dar una inyección en el ojo puede hacerlo. Inhibe el factor de crecimiento sin destruir la retina, entonces las secuelas suelen ser casi ninguna a nivel local. Estos son pacientes niños del hospital. Así estaban al momento del tratamiento y esta es la foto de los 15 días. Fíjense cómo desaparece, parece magia, casi todo excepto la hemorragia que no se puede absorber mágicamente y después los vasos empiezan a crecer normalmente. Fíjense, todos estos shunts desaparecen y los vasos se rectifican. Acá, shuntcito, plus, fíjense cómo los vasos mejoran. Lo mismo. El vaso todo yunteado, fíjense cómo los vasos se resetean y vuelven a formarse bien. ¿Cuál es la dosis que tenemos que usar? Bueno, eso está muy en discusión. En general, lo que se usa es la mitad de la dosis del adulto. Se coloca la mitad de la dosis del adulto, que es 0,625 de bevacizumab, y se coloca a 2 milímetros de limbo a nivel temporal. Hay muchísima evidencia de que dosis menores también funcionan mejorando en el estadio agudo del cuadro. Sin embargo, esas dosis menores se asocian con una mayor incidencia de recaídas, de que la enfermedad vuelve. Entonces, hay bastante discusión con las microdosis y depende mucho de la experiencia de cada uno. Nosotros en el Hospital Garrahan usamos la mitad de la dosis del adulto, que fue la dosis inicial de Winchester. ¿Cuáles son los riesgos del tratamiento con antiangiogénico? El riesgo de infección, siempre que pinchamos el ojo puede ser que haya una infección. Estamos hablando de chicos que muchas veces están internados en una terapia intensiva, que están con sepsis, que están colonizados por bichos resistentes, así que la infección es un cupo bastante importante. Cada vez que inyectamos un antiangiogénico se detiene la vascularización, se detiene casi un mes. Y después, generalmente crecen normalmente los vasos, pero tenemos un porcentaje de pacientes que pueden reaparecer la enfermedad. Y esto es muy importante porque a veces los médicos acostumbrados al láser, los médicos más grandes o los pacientes que no tienen mucha idea de esto, ya lo trataron, ya está. Y hay que saber que hasta que no se forma toda la retina con el antiangiogénico no está, porque puede reaparecer la enfermedad cuando desaparece la concentración del antiangiogénico en líquido. Y todo esto hace que tengamos que prolongar el tiempo de control. El chico lo inyectamos semana 35, 36 y por ahí lo estamos controlando hasta la semana 100. ¿Sí? Lo estamos controlando una vez por semana o cada 15 días. Entonces esto también hay que planteárselo al momento de hacer la inyección. Si el paciente se va a quedar en la ciudad o va a poder volver a hacer los controles. Porque yo he visto reactivaciones en la semana 80. Cuando tenemos fibrosis muy importantes, no se recomienda inyectar antiangiogénicos porque puede producirse un efecto paradoxal que genere contracción de esa fibrosis y desprenda la retina de manera aguda. Y la realidad es que esto lo estamos usando desde 2007, 2008, 2010 que aparecieron los antiangiogénicos. Los pacientes que nacieron en 2010 hoy tienen 14 años. ¿Qué puede pasar con esto a nivel de la microvasculatura renal o cerebral cuando estos pacientes tienen 80? Nos faltan muchos años por saberlo y siempre está la duda de si van a funcionar todo igual de bien o no. Por el momento tenemos una experiencia buena, sin unas secuelas importantes sistémicas, pero hay que ser cautos porque la sobrevida de estos bebés
expectativa de vida, son 80 años. Y tal vez en estos años sea más. Como decíamos hoy, entonces, la técnica, estamos con de asepsia extrema, se hace mucho más fácil que la otra, anestesia tópica y suturosa oral para que el paciente se quede quietito. Esto se puede hacer en la neo, no se debe llevarlo al quirófano, sí, lo que hay que hacer es tomar un espacio en el que no haya mucha gente, que no haya nadie, que no esté involucrado con el pinchazo, para que no haya sorpresas ni nadie que se mueva, empuje y pueda generar accidentes, pero además para disminuir la carga de gérmenes alrededor y que haya menos riesgos de infección. Hacemos una inyección de la mitad de la dosis del adulto, que es 0.03 mililitros, es 0,625 de antihigiénico a 2 milímetros de limbo, y posterior a esto, antibiótico tópico 6 veces al día por 3-4 días, y lo que es muy importante, un control de las 24 horas para ver que no haya ningún signo de infección. Como les decía acá, control de las 24 horas, rojo. Perdón, una vez por semana durante el primer mes y medio, y después según la retina, si no tenemos nada lo podemos controlar cada 15 días, si volvemos a tener un grado 1 por ahí lo volvemos a controlar una vez por semana, y idealmente hay que seguirlos con una fotografía del fondo de ojo para poder ir viendo los cambios. Complicaciones con el antihigiénico, bueno, la más grave y la más temida es la endoftalmitis. Podemos pinchar algún vaso y que sangre y no vemos qué pasó adentro. Podemos tocar el cristalino y generar una catarata, generar una uveitis facogénica. Y en pacientes que se trataron de manera muy precoz porque hicieron la retinopatía muy temprano, si perdemos el control, el hecho de que podemos tener una reactivación que requiera tratamiento y eventualmente no hacer la detección de esa reactivación. Esto es para que vean la comparación. Como les decía, el láser es muy efectivo en la forma tradicional, pero en las formas agresivas no. Mientras que el antiangiogénico sabemos que es muy efectivo en las formas agresivas, pero complica la fibrosis de la tradicional. El láser tiene efectos a largo plazo conocidos y las vemos rápido y sabemos que el paciente se curó a 15 días de tratamiento. Mientras que el antiangiogénico no sabemos qué va a pasar a largo plazo y tenemos que seguir haciendo controles durante mucho tiempo. El láser es bastante seguro. El antiangiogénico tiene el cuco de la endoftalmitis. El láser es muy difícil de hacer, tiene una curva de aprendizaje muy importante, pero se controla muy fácil, cualquiera puede controlar el láser. Mientras que el antiangiogénico es muy fácil de hacer, pero el control lo tiene que hacer alguien experimentado, que sepa ver indicios de reactivación, de endoftalmitis, que tenga muchas alarmas y que además tenga la capacidad de seguirlo una vez por semana durante 60 semanas, o sea, estamos hablando de un montón. Y el láser deja una secuela terrible, que es la destrucción de la retina, mientras que el antiangiogénico no destruye la retina. Entonces, por ahora, pero no está escrito en piedra, yo creo que en algún momento esto va a cambiar. En las formas tradicionales, el tratamiento de elección es el láser. En las ropa-agresivas, en los pacientes críticos que no van a tolerar un láser de 2 horas. Y siempre y cuando haya posibilidad de hacer control semanal por 3 a 6 meses, elegimos el antiangiogénico. Yo tengo una ropa agresiva y el paciente se va a la Antártida y no va a volver, y hay que hacerle un antiangiogénico, es quedarse con la intriga de si esto va a andar bien. Ahí hay que hacer un láser. Nos ha pasado, no lo hacemos habitualmente, pero si el paciente nos dice, no, yo por lo que sea no voy a volver a control, no tengo acceso, en la zona en la que se va no hay quien controle, bueno, hay que hacer el láser y que el paciente se vaya con el láser, y ahí sabemos que con un campo visual disminuido y con un montón de cosas, pero que la retina macular va a quedar aplicada y que ese chico va a tener la posibilidad de ver. ¿Qué pasa con la vitrectomía? Hasta hace poco la vitrectomía en retinopatía prematuro era casi mala palabra, porque la realidad es que los pacientes que se operaban andaban mal, quedaban con glaucoma posterior, con un montón de complicaciones,
y la realidad es que uno tocaba ese ojo y perdían tal vez la visión luz que podían tener y encima quedaba un ojo doloroso, con un montón de cosas. Sin embargo, con los nuevos equipos que tienen estas focales 27, 25, hay como una tendencia a cuando se pasó el paciente porque hubo un error, porque si no, no deberíamos llegar nunca a la retinopatía prematuro, que requiere una vitrectomía, intentar algunas técnicas sin tocar el cristalino y tratando de preservar al máximo, desprender esa fibrosis y permitir que lo que no tiene fibrosis se reaplique. Se requiere un retinólogo entrenado que sepa trabajar con ojos de chicos, que no se lleve puesto cristalino, que tenga mucho cuidado, y hay que saber que a menor grado mejor es el resultado. En general, una ROP 5 que se hace vitrectomía, puede ser que la retina se aplique, pero el resultado visual no pasa de ser luces y sombras, ¿sí? Eventualmente bultos. Mientras que un grado 4A con la mácula en su lugar, que hacemos una vitrectomía, es posible que tenga una visión muy buena. Entonces, sepan que esto es un procedimiento de rescate. Algo pasó, que todo lo anterior fracasó, y bueno, caemos en este manotazo de ahogado final. Errores que no nos podemos dar el lujo de cometer si vamos a revisar prematuros. El más importante tiene que ver con la técnica. No usar blefarostato, no usar identador o identar en exceso. Es muy difícil abrir el ojo sin el blefarostato. Hay que tener un blefarostato pediátrico o neonatal para abrir el ojo y poder llegar a todos los lugares. Si yo no llego sin identar, tengo que identar, pero tampoco hay que identar demasiado que generemos petardos en la retina. O sea que hay que llevar el ojo hacia el lado que queremos ver y hacer una identación muy suave. Los pacientes tienen que estar muy bien dilatados. Hay que volver a poner la gota si la gota no entró, no dilató en su efecto. Y si le echamos una gota y la gota es la correcta y vemos que entra y no dilata, sepamos que esto puede ser una enfermedad plus, es una enfermedad grave, ¿sí? Una retinopatía que se está pasando. Esto la gente se ríe, pero hoy hay una norma en las NEOs de que todos los bebés tienen derecho a ser llamados por su nombre, pero resulta que hay una película y todas las nenas se llaman Bella, o todos los nenes se llaman Lío por Lío Messi después del Mundial. Entonces, en estos casos hay que tener muy en cuenta nombre y apellido del bebé cuando anotar al lado de la cuna del bebé para que no se confunda, para que no volvamos a ver un paciente que creíamos que estaba grave y si hay 3 líos en la unidad nos podemos confundir, así que es muy importante. Esto también ocurre, que a veces el paciente está grave y te dicen, si mejor pasamos el control para la semana que viene. Los controles están establecidos porque es el tiempo en el cual una retinopatía que no requería tratamiento se puede convertir en una retinopatía que requiere tratamiento. Entonces, no debemos dilatar los controles, no debemos dejar un control porque el paciente está grave. Tenemos que pedirle al neonatólogo que nos ayude a armar todo un equipo, revisar rápido, pero mirar el fondo de ojo del paciente, sobre todo si está grave, porque aparte es el momento que más puede empeorar ese paciente. Y cuando tenemos cirugías programadas, hacer controles después de la cirugía, a ver si con la cirugía empeoraron, ¿sí? Y algo que es muy importante es tener a quien consultar. Hoy hay un grupo de WhatsApp de retinopatía prematuro de todo el país, donde gente que está sola en algunos lugares del país manda fotos, miren lo que encontré, qué hago, qué les parece. Y si no, hay que tener a alguien en tu ciudad que te aguante sobre todo, porque es muy estresante ir a ver un paciente, ay, un lado 2, ¿será que empeora, que no empeora? Bueno, alguien que lo mire con vos, que te diga, che, no esperemos así, lo miramos la semana que viene juntos y te vaya apoyando, sobre todo al principio, es algo muy bueno. Pensar que esto nos va a dar vacaciones, no, hay que tener un reemplazo de vacaciones, porque si le toca el control está establecido porque es el tiempo en el cual el paciente puede empeorar tanto como para requerir tratamiento. Un paciente que no tiene nada, le tocan 15 días, porque en 15 días puede tener un grado para requerir tratamiento. Entonces, no podemos saltear controles. Y no se olviden nunca que
El tratamiento adecuado y oportuno previene la ceguera por retinopatía prematura. Y esto depende de que todos hagamos la detección en tiempo y forma y que tratemos en tiempo y forma. Bueno, espero que les haya gustado esta clase y me quedo unos minutos si tienen alguna duda. Buenísimo, Celeste. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de finalizar? Acá había en el chat una pregunta. ¿Qué potencia se usa para el láser? Creo que era en el momento que estabas hablando del tratamiento del ROM. Mira, la potencia para el láser depende del área de retina que estés tratando. En general, cerquita del cordón suele haber más edema. Vos cuando vas a hacer láser tenés que llegar al epitelio pigmentario, ¿sí? Con la potencia del láser. Si te quedás con una potencia muy bajita, no llegas al epitelio pigmentario, esos impactos de láser se borran y después tenés que retratar. Entonces, yo en general arranco 170, 210, dependiendo del equipo láser que tengo, dependiendo de cuánto edema veo, y me voy fijando que las marcas sean potentes. Y muchas veces uso un poco más de potencia cerca del cordón y en la periferia uso un poco menos de potencia, sobre todo para no dañar el cristalino y toda la hora cerrada. No sé si te respondí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Se coloca una sola inyección de antiangiogénico? En general se coloca una única inyección y si tenemos que retratar, yo elijo retratar con un láser. ¿Se escucha bien todo el tiempo? Me acabo de dar cuenta que nunca conecté el micrófono en el apunte. No, se escuchó bien, se escuchó perfecto. Bueno, les pido mil disculpas, pero... No, la verdad que no, salió bien. Me conecté apurada, ahora bien se escucha mejor seguro. Ya conecté los auriculares. No hubo problema. Hay protocolos que cuando la retina se trató muy temprano y porque la ROP fue muy agresiva y muy posterior, y cuando se reactiva todavía sigue siendo muy posterior, vuelven a hacer un antiangiogénico y esperan el segundo tratamiento. Yo no soy muy amiga de repetir antiangiogénicos. Si recae y ya estamos más allá de la zona 2, prefiero hacer un láser y que el paciente ya quede resuelto. Y esto que les digo, yo le tengo mucho respeto al antiangiogénico y sus efectos a largo plazo. No sabemos mucho de esto. Nos parece que no hay, pero los pacientes no vivieron hasta toda su vida posible. Y no sabemos qué pasa con las demencias en la edad adulta, qué pasa con la función renal en la edad adulta. Soy muy respetuosa de no poner demasiadas inyecciones. Buenísimo. No hay más preguntas, no veo más preguntas, Celeste. Así que, bueno, si no hay más preguntas, te dejamos en libertad. Dale, cualquier cosa, me consultan, me mandan un mail, si los puedo ayudar, los ayudo. Gracias, Celeste, como siempre, ¿sí? A ustedes, un abrazo para todos y que terminen bien el día. Dale, un beso grande, Celeste. Chao, hasta luego, buenas noches a todos.
Igual los jueves generalmente hay menos turnos.